Muy bien, les invito a abrir sus Biblias una vez más a la primera carta de Pedro y el capítulo 3. Y hoy vamos a hablar acerca de las instrucciones para las esposas cristianas una vez más. Entonces, en la semana pasada y hoy hablamos del tema de las esposas y con el favor de Dios, de hoy en 8 días vamos a hablar del tema de los esposos. No que las instrucciones a las esposas no tienen nada que ver con los esposos. Si hay aplicaciones indirectas y vamos a hablar de unas de estas hoy, pocas. Pero primera de Pedro, capítulo 3, empezando con el versículo, vamos a empezar leyendo desde el versículo 1, donde dice así la palabra del Señor. Asimismo, ustedes mujeres, estén sujetas a sus maridos, de modo que si algunos de ellos son desobedientes a la palabra, pueden ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, al observar ellos su conducta casta y respetuosa. Bueno, vimos estos versículos en la semana pasada, ¿verdad? Y hablamos de cuando una mujer creyente está casada con un hombre incrédulo, y el apóstol Pedro conocía muy bien su audiencia, él sabía que esto iba a suceder, le instruye a la mujer en cuanto a cómo conducirse, ¿verdad? Con honor y respeto siempre hacia su marido y sometiéndose a él. Y hablamos de esto en la semana pasada, ¿verdad? Siempre en lo que es lícito, ¿verdad? Obedeciendo a su esposo en lo que es lícito. Y esta sumisión es la arma más potente que esta mujer tiene. Desea por seguro ver la salvación de su marido. Y la salvación de su marido vale muchísimo más que su propia comodidad. Tal vez es incómodo en momentos someterse a este hombre que no conoce a Dios, tiene muy malos costumbres y pues es difícil. Pero la salvación de este hombre vale muchísimo más que la incomodidad. Ahora, la arma más potente que ella tiene no es su habilidad de comunicar o las palabras que ella pudiera decir, las quejas que pudiera registrar con su esposo, sino su sumisión a él, siempre en lo que es lícito, ¿verdad? Es su arma más potente. Y mencionamos a las jovencitas la semana pasada. El cuidado que deben de tener al evaluar un potencial esposo, ¿verdad? Este es un hombre a quien me puedo someter por vida. Este es un hombre que me llevará más cerca a Dios. Las jovencitas que no se han casado todavía, ustedes ya que se casaron, esa decisión ya fue tomada. Y tienen que vivir con esta decisión. Ahora, ustedes jovencitas deben de tomar esta decisión con mucho cuidado, ¿verdad? Con mucho cuidado. Este es un hombre que me ayudará a acercarme a Dios, o un hombre a quien yo me podré someter por el resto de mi vida. ¿Podré seguir a este hombre?
Es una importantísima pregunta para ustedes, jovencitas. Bueno, vamos a seguir ahora al tema de hoy. Empezando en el versículo 3, donde dice que el adorno de ustedes no sea el externo, peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos, sino que sea lo que procede de lo íntimo del corazón, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Así obedeció Sara a Abraham, llamándolo Señor. Y ustedes han llegado a ser hijas de ella si hacen el bien y no tienen miedo de nada que pueda aterrorizarlas. Hasta ahí. Vamos a hablar acerca del tema de el adorno de las mujeres. Y pudiéramos titular esta sección El adorno de un espíritu tierno y sereno. Un par de veces el Señor habla en las epístolas acerca de la vestimenta de las mujeres. Es tema mencionada indirectamente en muchos textos de la Biblia, pero el apóstol Pablo habla mucho de esto en la primera carta de Timoteo, capítulo 2, y aquí el apóstol Pedro habla de este tema. Dice en primera de Timoteo 2, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Primera de Timoteo 2 y este texto en primera de Pedro son textos paralelos. Compartan mucho de la misma enseñanza. Ropa decorosa, ropa apropiada, aceptable, adecuada, con pudor y modestia. Esto habla en contra de la ropa exhibicionista, ropa diseñada para exhibir a la persona, sino el deseo del Señor y lo que el Señor nos manda usar es ropa que cubre a la persona. Ropa no hecha para atraer atención de otras personas y presumir hermosura. Exponer su hermosura de una forma indebida o incorrecta. Dice el predicador Jeff Pollard, muchas mujeres usan su estilo de ropa como expresión de su propia sensualidad. Se convierten intencionalmente en objetos de lujuria. Entran en una sala con la intención de llamar la atención. Debemos, tanto hombres como mujeres, estar muy conscientes de esto. Mi forma de vestirme refleja humildad o es para atraer la atención. Mi forma de vestirme refleja la pureza que Dios quiere de su pueblo o es una expresión de sensualidad. ¿Sigo yo el plan de Dios para la ropa o sigo el plan de este mundo para mi ropa? Y son dos cosas muy distintas. Pudiéramos llamar el deseo de atraer la atención de otros orgullo corporal.
Es un orgullo. Y luego habla primeramente en Primera de Timoteo de pureza y habla también em, de ropa muy cara, con el propósito de mostrar mi afluencia, que soy una persona con muchos recursos. Aparentemente esto era un problema en aquellos tiempos, porque ambos apóstoles mencionan esto. Tal vez hoy no pensamos en la ropa de la misma manera, pero he escuchado de personas que llevan una bolsa, mujeres que llevan una bolsa que cuesta $15,000 y es como para mostrar su riqueza y que son personas de categoría que llevan una bolsa de este tipo. Demasiado dinero, ¿verdad? Pero es una realidad en el mundo en el que vivimos. Tal vez no en el campo en el que vivimos, pero, pero en este mundo sí. La belleza, bueno, vamos a hablar un poco de la belleza. ¿Es malo ser una persona bella? No, no. Dios nos hizo como nos hizo y para su gloria, ¿verdad? La Biblia se refiere a la belleza de una otra mujer, no en términos negativos, sino positivos. Y también negativos en momentos. Pero en sí no es malo. Pero el buscar atraer la atención de otros o utilizar tu belleza o para atraer atenciones inapropiadas e impuras de otras personas o de tratar de manipular a otras personas. Esto sí es pecado. Esto sí es pecado. Yo no veo telenovelas más que en momentos en que estoy en tiendas, por ejemplo, ¿verdad? Pero se ve ahí a mujeres que tratan de usar su belleza para manipular a otras personas. Y sabemos que la Biblia enseña lo mismo. En el libro de Proverbios capítulo 7 vemos a una mujer que quiso manipular y seducir a un hombre con su belleza. Leen el libro de Proverbios capítulo 7 cuando tienen oportunidad. Otra mujer que quiso utilizar su belleza para manipular a un hombre fue la mujer Jezabel. Ella había sido reina de la nación de Israel con el rey Acab como su esposo. Era una mujer malísima. Pero viene Jehú para librar a la ciudad de Jezreel de la autoridad de esa familia. Y Jezabel se pone, ya es una mujer ya vieja, pero se pone a pintarse, sale a la ventana y le habla a Jehú, que viene para hacer la voluntad de Dios. Y esto se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 9, versículos 30 a 37. Lo pueden leer. Segunda de Reyes 9, 30 a 37. Entonces, ella se pinta muy, muy bonita con el propósito de tratar de manipularlo. Y él no quiso ser manipulado por ella, sino que grita, ¿quién está conmigo? Y salen a la ventana dos oficiales y les dice, tírala para abajo. Y la tiraron para abajo, dice la palabra de Dios. Dios había prometido un juicio contra esta familia. Y como parte de este juicio, su
su sepulcro, su sepelio desafortunado o violento, que no llegaría a ser sepultada como los demás. Fue lanzada, los perros la comieron, solo quedaron sus manos y su cráneo, sus pies. Un juicio de Dios. Pero ella quiso manipular a este hombre con su belleza. Dice el libro de Proverbios capítulo 31 y el versículo 30, engañoso o engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabado. Ahora, hablamos la semana pasada dando advertencia a las jovencitas en cuanto a qué clase de hombre elijan por esposo. Ahora ustedes jovencitos, muchachos, hombres no casados, ¿qué clase de mujer deben ustedes elegir? Si elijan una mujer basándote principalmente en su belleza, probablemente llegarás a arrepentirte de la decisión. Es lo más probable. Llegarás a arrepentir. Si tú te basas en lo exterior, vas a llegar a arrepentirte de esa decisión. La hermosura del corazón, la belleza de obediencia a Dios, vale muchísimo más que la belleza exterior. No que sea malo tener belleza exterior. Y así es parte de la creación de Dios. Y damos gracias a Dios por nuestras hermosas esposas, ¿verdad? Pero si tú elijas tu esposa en base a su apariencia física, su aspecto físico, lo de afuera, lo exterior, lo superficial, llegarás al día en que te arrepientas de esa decisión, pero ya será demasiado tarde. Hombres, ustedes puedan hacer la vida muy feliz para sus esposas. Y esposas, ustedes puedan hacer la vida muy feliz a sus esposos en muchos sentidos. Tengan el deseo y sean motivados a hacer bien a su esposo o a su esposa. Y esto principalmente viene de un corazón sumiso a Dios, en ambos casos. Principalmente viene de un corazón sumiso a Dios, un corazón que desea hacer la voluntad de Dios. Un corazón que ama a Dios y luego a tu pareja. Ahora, volvemos a nuestro texto. Habla aquí de un espíritu tierno y sereno. Vamos a empezar leyendo en el versículo 3. Que el adorno de ustedes no sea el externo, peinados ostentosos, joyas de oro, vestidos lujosos, sino que sea lo que procede de lo íntimo del corazón, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. ¿Qué es lo que Dios valora más? Él valora más el corazón tierno y sereno. De cuánta más importancia es lo interior, una belleza de corazón, la humildad, mansedumbre, serenidad, contentamiento, gracia en el interior. Todo esto vale muchísimo más que la mejor hermosura física.
El espíritu tierno y sereno es incorruptible, dice el texto, en contraste con la hermosura física que está sujeta a deterioro. La belleza de espíritu no solo no se deshace con el tiempo, sino que entre más nos crecemos en Dios, más belleza espiritual mostramos. Las cosas espirituales de Dios mejoran con el tiempo. Entre más años vivimos caminando con el Señor, más belleza espiritual podemos nosotros cultivar y producir. La palabra tierno es una traducción de una palabra griega que habla de mansedumbre. Y sereno, una calma, una tranquilidad, sin ninguna agitación. Esta calma se vive por la fe en el Señor. Y en todo esto, la fe en el Señor es primordial. El tener el Espíritu Santo adentro de uno, produciendo el fruto del Espíritu en su vida, es indispensable. Ahora, amiga, hermana en Cristo, ¿quieres hacer lo que a Dios le agrada? ¿Quieres hacer lo que a Dios le agrada, jovencita? Mujer ya casada, ¿quieres hacer lo que a Dios le agrada? Pues dice aquí que el corazón tierno y sereno es precioso delante de Dios. Esto es precioso delante de Dios. ¿Quieres saber la voluntad de Dios para tu vida? Bueno, no te la puedo explicar toda, pero te puedo decir con seguridad que parte de la voluntad de Dios para tu vida es cultivar este espíritu tierno y sereno. Ahora, pone por ejemplo a Sara, una de las grandes mujeres del Antiguo Testamento. Dice en el versículo 5, porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Así obedeció Sara a Abraham, llamándolo Señor. Y ustedes han llegado a ser hijas de ella, si hacen el bien y no tienen miedo de nada que pueda aterrorizarlas. El ejemplo de Sara. Las mujeres de fe del pasado nos sirven de ejemplo y Sara fue una esposa sumisa a Abraham. Cuando Abraham salió de su casa y de su parentela, Sara lo acompañó, aparentemente sin quejas. Si leemos toda la historia, nos damos cuenta de que ella no tenía el esposo perfecto. Nadie tiene el esposo perfecto. Todos los esposos tienen sus problemas. Y cuando leemos la historia de Abraham, decimos, no, pues este hombre sí tenía grandes problemas. Pero Sara lo acompañó aparentemente sin quejas. Ella probablemente sabía que ya no iba a volver a ver a su familia. Cuando se cambiaban de un lugar a otro en aquellos tiempos, era muy diferente a cambiarse ahora. Nosotros nos cambiamos en nuestra camioneta y podemos ir kilómetros y kilómetros. Y a los 15 días podemos volver a saludar a nuestros amigos y familiares que dejamos atrás. Pero no era así para Sara. Ella dejó a su familia, siguiendo a su esposo, donde él
donde Dios lo guió. Dios lo estaba guiando. Por imperfecto que era, Dios lo estaba guiando. Y era su deber como su esposa, de seguirlo y de ser su ayuda idónea donde quiera que el Señor lo llevara. Ahora, menciona algo que puede afectar a muchas personas, pero siendo que estamos hablando de mujeres, algo que puede afectar a muchas mujeres, y es el temor. Sara no quiso ser gobernada por el temor, sino que siguió a su marido. El temor ha motivado a muchas personas a tomar muy malas decisiones. Cuando se trata de un temor que no sea el temor de Dios, este temor te va a llevar a errar. Ella no quiso ser controlada por el temor, sino siguió a su esposo. Así que dice, así obedeció Sara a Abraham, llamándolo Señor, y ustedes han llegado a ser hijas de ella, si hacen el bien y no tienen miedo de nada que pueda aterrorizarlas. ¿Confiarás en el Señor, mujer, jovencita? ¿Confiarás en el Señor? ¿Confiarás tu futuro a las manos de Dios? Del Dios que te ama más que cualquier otra persona te pudiera amar. Pero al Dios que tal vez te llevará a situaciones que no son tan cómodas como tú quisieras estar. Confiarás en el Señor. Sara pudiera haber dicho, no puedo permitir a mi esposo tomar esta decisión. Tengo que cambiar su perspectiva. Mira, vamos a irnos de aquí y de pronto ya no voy a ver a mis amigos, mis familiares. Es más, yo creo que allá hay personas que nos quieran matar. ¿Y cómo lo voy a dejar destruirse? Tengo que cambiarlo. Y muchas mujeres han sido controladas por su temor. Y han ido por este lado de tratar de controlar a su esposo para salvarlo y luego para salvarse a sí mismo. Esa no fue la perspectiva de Sara. Ella era una mujer serena. Estos pensamientos de miedo no son motivados por la fe. La fe de Sara le permitió someterse a su esposo y dejar su futuro en las manos de Dios. Y todo esto requiere de humildad. Humildad como la humildad que tuvo nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es nuestro perfecto ejemplo de humildad. Para terminar, vamos al libro de Filipenses. Filipenses capítulo 2 y el versículo 3. Filipenses 2, 3. Y aquí en el libro de Filipenses vemos la humildad de nuestro Señor Jesucristo. Él vino para hacer la voluntad de su Padre. Y Él dijo, yo siempre hago su voluntad. Él siempre hacía todo lo que el Padre quería de Él. Dice así, no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino
con actitud humilde. Cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. Y si hacemos esto, vamos a tener mucha victoria en nuestras relaciones con otras personas. Si tú consideras a tu esposa como más importante que tú, y esposa, que si tú consideras a tu esposo como más importante que tú, yo creo que se resuelvan ahí como 99% de los problemas en los matrimonios. Seguimos. No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en ustedes esta actitud. Y aquí tenemos nuestro perfecto ejemplo, que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. Dios ha exaltado a nuestro Señor Jesucristo, pero el Señor Jesucristo, antes de ser exaltado como ahora está, el Señor Jesucristo se humilló. Que el Señor nos enseña que el camino hacia arriba es el camino hacia abajo. Que el camino hacia paz, amor, tranquilidad en nuestros hogares es el camino de humillación. El camino hacia arriba es el camino hacia abajo. Y es el camino que nuestro Señor Jesucristo tomó, humillándose a sí mismo, hasta el punto de muerte de cruz. Nuestro Señor Jesucristo tomó sobre sí mismo el pecado de todo el pueblo de Dios, de todas las épocas y de cada nación del mundo. Cada creyente en el Señor Jesucristo, su pecado fue cargado en el Señor Jesucristo. Él no mereció ser castigado por nuestros pecados. Nosotros merecemos el juicio, mas el Señor Jesús tomó sobre sí mismo la pena merecida por nuestro pecado, para que tú y yo fuéramos recibidos por un Dios santo que no soporta nada de pecado. Y ahora, por fe en Cristo, si tú tienes fe en Cristo, tu alma es tan blanca como la nieve. Tu alma es vista por Dios, que tan puro como Cristo mismo. Y tú eres aceptado en el amado. Si todavía no has llegado a conocer al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, el Señor te manda a arrepentirte hoy y creer en el Señor Jesucristo y serás salvo. El Señor te manda a confiar en la muerte de Cristo y su resurrección como para ti y recibir esta misericordia y gracia que el Señor derrama sobre sus hijos a través de fe en Cristo. El poder de ser una esposa tierna y serena
viene del Espíritu de Dios. La presencia del Espíritu en tu vida, produciendo el fruto del Espíritu para la gloria de Dios. Te animo, amigo o amiga, hermana en Cristo, a buscar cultivar por el poder del Espíritu una énfasis en tu vida sobre la persona interior, la humildad, mansedumbre y serenidad que Dios produce en mujeres de fe. Oremos al Señor. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu amor. Gracias por el Evangelio de Cristo. Gracias te damos, Padre, por nuestro Señor, quien se humilló para nuestra salvación, para comprarnos y para pagar el precio de nuestros pecados. Y gracias te damos ahora, Señor, por la exaltación de nuestro Señor Jesucristo. Hoy en todo el mundo, nuestros hermanos y hermanas en la fe se han congregado para adorarte a ti, porque Cristo se resucitó y porque Él ahora está exaltado a tu diestra, Padre Celestial. Y gracias te damos, Padre, por esta realidad. Oh Señor, ayúdanos a amarte a ti sobre todo y a buscar primero tu reino y tu justicia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.